hermanos pastores y líderes del ministerio, bendiciones. Mi nombre es Nelson Castro y por la gracia de mi Señor soy colaborador de un sueño que Él puso en mi corazón. GCTech Systems es una iniciativa dedicada a crear soluciones tecnológicas para potenciar el ministerio de la iglesia. Por más de 4 décadas, mi vida ha sido un caminar con Jesús, un caminar real en sus montañas y sus valles, como quizás el de muchos de ustedes. Pero desde ese primer día, el 14 de mayo de 1982, tuve una certeza en mi corazón, que el amor, la gracia y el perdón que había recibido no podían quedarse conmigo. Debía compartirlo. Fue con el ejemplo de mi pastor y amigo William Encarnación, a quien cariñosamente llamamos Pastor Willy, y a quien honro como un padre en este caminar, que comencé a servir en la iglesia del Señor. A lo largo de estos más de 40 años, he tenido el privilegio de colaborar en casi todas las tareas y ministerios de la iglesia, desde la alabanza, la producción, hasta la administración y el discipulado. Y desde esa trinchera he visto de cerca el esfuerzo titánico que demanda el ministerio. He visto a hombres y mujeres de Dios cansados, abrumados, dándolo todo por la obra. Porque como bien sabemos, la mies es mucha y los obreros pocos. Y en las iglesias que cuentan con un grupo de voluntarios, surge con frecuencia el fenómeno de los voluntarios quemados, hombres, mujeres y hasta familias enteras, fieles, que aman a Dios y a su obra, pero terminan sirviendo en 3, 4, hasta 5 o más servicios y actividades diferentes cada semana. No por falta de compromiso, sino por la sobrecarga de tareas que la iglesia de hoy exige. Fue en medio de esta realidad, mientras desarrollaba sistemas de automatización para empresas, que una inquietud divina se grabó en lo más profundo de mi ser y me hizo preguntarme, ¿qué pasaría si la iglesia pudiera usar esta tecnología? ¿Te imaginas a la iglesia operando con tal excelencia que el avance del evangelio no conociera fronteras? ¿Y si la iglesia estuviera activa 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año, como los hospitales, las farmacias y otros servicios? ¿Por qué la iglesia no puede hacerlo? ¿Acaso no hay la necesidad? En ese momento nació la visión. GCTech Systems, no solo una plataforma tecnológica, sino un llamado a servir a la iglesia con propósito y con excelencia. Y hoy, con gran emoción, presentamos el primer fruto de este llamado, GCTech Church Management Systems. Imaginen por un momento iglesias liberadas de cientos de horas de trabajo administrativo cada año, tareas automatizadas, recursos administrados con sabiduría, y a sus equipos invirtiendo todo ese tiempo y pasión recuperada en lo que realmente importa:
amar a las personas, formar discípulos y extender el reino de Dios. Amados, para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, entendemos que la tecnología no es solo para el mundo empresarial. Cuando la iglesia la usa con propósito, se convierte en algo mucho más poderoso que una herramienta más. Se convierte en una extensión del corazón de Dios. Yo estoy firmemente convencido de que la tecnología es parte de la estrategia divina y un catalizador para la gran pesca que se avecina y un medio para acelerar la expansión del reino de mi Dios. El nombre Gesetec nació de esa conciencia que tuve hace casi 44 años, que el amor, la gracia y el perdón que recibí no eran solo para mí. Gesed es una palabra hebrea que habla del amor sin límites, la misericordia infinita y el pacto eterno de Dios con su pueblo. Tech representa la tecnología. Juntas definen nuestra misión: usar la tecnología como una expresión práctica del amor de Dios para servir a su iglesia. Y esta plataforma Gesetec CMS es la respuesta a esas preguntas y la encarnación tangible de esa misión. Queridos hermanos, sé que este es solo el comienzo. Hay más proyectos en marcha y muchos más sueños por delante. Pero hoy, con gratitud, les presento la versión beta de este primer fruto, Gesetec Church Management System. Y oro a mi Señor en expectativa para que este software no sea solo una herramienta útil, sino el motor que los impulse a cumplir la visión que Dios ha puesto en sus corazones, para que juntos sirvamos con excelencia y eficacia a la iglesia del Señor. Aquí estamos a su entera disposición, siempre dispuestos a servirles. Bendiciones.